Chicos, tengo unas re ganas de escuchar música. Encontré este CD en mi casa. Me parece que es de Corelli. ¿Lo quieren escuchar? El periodo artístico al cual pertenece esta obra es el barroco, y digo periodo artístico ya que no solo abarca el sector musical, sino las distintas ramas del arte. Claro, acá en el CD dice que la obra es de entre 1653 y 1713. El barroco comienza a principios del siglo XVII y dura hasta mediados del siglo XVIII. Los historiadores lo dividen en tres etapas: periodo temprano 1600 hasta 1650, periodo intermedio 1650 hasta 1700 y periodo tardío desde 1700 hasta 1750. Arcangelo Corelli, que es el compositor de la obra que estamos trabajando, fue parte del periodo intermedio. Mirá, viene con partitura en la parte de atrás. Antes la partitura era un re elemento de poder. Había gente que se la compraba y la tenía tipo en un cuadrito en la pared de la casa, que sería el equivalente a tener ahora, no sé, la remera firmada por Messi. Aparte la partitura excluía a los aficionados, no porque no la pudieran leer, sino porque no la podían comprar. Hablando de esto del mercado musical, es interesante cómo la música se transforma en objeto. Ya no se trata tanto de expresar las emociones del compositor, sino de cumplir con un encargo de alguien o querer hacer algo para que el público lo compre. La manera de hacer eso, de hacer algo que venda, era componer con una cierta lógica mediante la cual el espectador pudiera prever lo que va a pasar musicalmente. Eso es objetivizar la música, es ser un objeto del mercado musical. Dentro de la música, los principales referentes son Claudio Monteverdi, que es considerado el padre de la ópera. Otros grandes exponentes son Antonio Vivaldi y Johann Sebastian Bach. Lo que a mí me llamó la atención fue la instrumentación. O sea, sí, es una sonata en trío para dos violines, viola, violonchelo y bueno, en este caso también clave. Lo que observamos es que en este concierto entra en juego el concepto de concertare, que quiere decir algo así como actuar conjuntamente y discutir entre sí. Básicamente que se reúnen instrumentos de varias familias y se les otorga una función. Claro, las cuerdas estarían haciendo una melodía y el clave el acompañamiento, al menos al principio. Sí, claro. También lo de actuar en conjunto se aplica a la forma. O sea, qué instrumentos hacen la introducción, cuál se suma después y así. Igual digamos que los concerti de Corelli suelen seguir la forma de la sonata de cámara o de iglesia. En este género es re común enfrentar un grupo de instrumentos de cuerdas con rol de solistas a una orquesta con todos los instrumentos, o sea, el tutti. Entonces se generaría una especie de pregunta-respuesta que termina generando forma. Normalmente se exigían 4 ejecutantes más o menos, 2 violines y un cello con un clavicordio. Es muy común también que este último haga la armonía. Che, y con la armonía, no soy la única que no entendió nada, ¿no? Porque si yo tuviera que cantar esto no sabría de dónde agarrarme. Y bueno, pasa que la armonía tiene un aspecto cambiante. Está pensada para mostrar las posibilidades contrapuntísticas. Esto se debe a que se buscaba mover los afectos. Se asocia el centro tonal con reposo y las ideas de tensión se asocian con ritmo acelerado y estirado. Y también para mover los afectos hacia un fin determinado y mesurable. Fíjate que los madrigales del siglo XVI se empleaba lo que los anglófonos llamaban word painting, que traducido literalmente sería pintura de palabras. Esta técnica consistía en musicalizar retóricamente el texto de un poema, generalmente literatura erudita sobre temas humanísticos, con recursos lineales y literales, como el uso de voces graves para representar la inminencia de la muerte, por ejemplo, el descenso melódico paralelo de las voces para la caída, el contrapunto florido armónico para representar una emoción alegre, o el cromatismo descendente para los lamentos, todos recursos melódicos y armónicos modales que uno puede encontrar en los madrigales de Carlos Gesualdo en YouTube. Por supuesto que todo esto estaba reservado a la aristocracia. No me digas, o sea que ya había mucho movimiento armónico antes de la época de esta pieza. Tampoco estaba pensada para el mercado de la época. Ni en lo más mínimo. Era muy difícil de tocar y cantar esos madrigales para entendidos. En cambio, en esta sonata de Corelli no hay esa limitación modal ni aristocrática. La música ya se había reificado como mercancía, y eso tuvo consecuencias para la armonía y el contrapunto. Si se fijan bien,
Aunque la armadura de clave de la partitura tiene dos bemoles, el si y el mi, se usa el la bemol sistemáticamente para las cadencias en la nota y acorde principal de la obra, la tónica mi bemol mayor. De hecho, ya comienza el primer compás con un la bemol en el bajo continuo para el acorde de cuarto grado. Después es usado dicho la bemol como séptima del siguiente acorde, el quinto, que después hace una cadencia atenuada en el siguiente compás hacia el sexto grado de la escala de mi bemol mayor, con la expectativa emotiva construida de hacer creer que continuará el discurso armónico ordenadamente. Y el contrapunto se subordina a esa creencia en el orden cognoscible del mundo que establece el acorde de tónica, en mi bemol mayor del principio. O sea, mucho no tiene que ver con los madrigales del siglo XVI. Sí, sí, se usa el contrapunto imitativo. Digamos que la mayoría de las sonatas en trío, sobre todo italianas de este siglo XVII aproximadamente, usan dos voces para violín imitativas, que se van complementando entre sí. ¿Vos pudiste pensar en algo respecto a la forma? Sí, primero que nada estamos hablando de un preludio, o sea, una preparación, por así decirlo, la introducción de otra pieza. Hay un material que aparece al principio de cada reexposición que va variando y ampliándose. Además, por cada reexposición se complejiza más la textura. Vi que hay un bajo continuo que armoniza con el clave y que cada tanto hace variaciones sobre el motivo principal. Además, me re sorprendió la forma así en su totalidad, porque las partes no son proporcionales ni iguales. Del principio hasta el segundo 20, la melodía está conformada por las cuerdas y el fondo por la armonía del clave. Pero después el clave se mueve incluso más, porque hace una melodía aparte de arriba. Y eso dura solo 6 segundos, porque ya en el segundo 0.26 comienza una nueva parte muy contrapuntística. Se van entrelazando tres voces y se escucha una secuencia melódica con el ciclo de quintas. También el ritmo se siente raro, ¿no? Es como que está mensurado. De hecho, se nota por cómo está escrita la partitura, pero al mismo tiempo de a rato se siente muy estirado, por así decirlo. Se acelera cuando hay tensión y en algunas armonías muy específicas. Las resoluciones y finales de frase están alargadas, como si tuvieran un ritenuto. Qué fascinante el periodo barroco, che. Pero la próxima escuchemos Debussy mejor.